¿Cuántos de nosotros en su vida, en su día a día, en lo que hacemos en general, tenemos deseo o queremos o necesitamos cambiar algo? Levante su mano. Cuando me refiero a algo, si es así, ¿no? Levante su mano si es así, no es que es obligado a levantar la mano. Si en realidad, mira, si necesito cambiar algo, y no es que me va a decir, no, necesito cambiar la suegra, necesito cambiar la mujer, al marido, no. No es eso. ¿Ok? Estoy hablando de cosas de su corazón, de su vida, circunstancias personales, ¿ok? Que usted dice, no, de verdad necesito cambiar esta circunstancia. Vamos a suponer, no sé, usted se siente que se siente muy cansado, que camina 3 pasos y jadea del cansancio. Bueno, tiene que tiene que empezar a hacer ejercicio. Empezar a ser un poquito más saludable para realmente no jadear cuando camina 3 escalones. ¿Cierto? Pongo eso como un ejemplo. Pero hay circunstancias en nuestra vida, en nuestro día a día, que necesitamos muchas veces cambiar y no sabemos cómo. Por ejemplo, usted dirá, bueno, es que la situación, es que la circunstancia, es que mi casa, es que mi familia, es que el trabajo. Pero la realidad es que todo comienza en nuestra actitud. Es decir, nosotros no podemos cambiar nada externo si no hemos cambiado primero en lo interno. ¿Por qué? Porque es como hipócrita, falso, que yo quiera cambiar una situación externa si aún en lo interno yo sigo viendo las cosas de la misma manera. Por ejemplo, vamos a hablar de algo físico, hasta banal quizás. Cuando las personas creen en las dietas milagrosas y tómate esta pastillita y vas a bajar 20 kilos en 3 días y esas cosas, la gente se toma esa cosa pensando que lo va a bajar y puede ser que sí funcione, que sí lo baje. Pero resulta que como lo cambió aquí, en lo que vuelva a estar flaquito y vea ese poco de comida, se la va a hartar toda. Y va a comer y va a comer y va a volver a engordar los 20 kilos, quizás 20 más y llega a 40 más. ¿Por qué? Porque el cambio no comenzó en el ser, sino comenzó en el hacer. Por lo tanto, chévere, la pastillita se convirtió en algo, en una dependencia, o la merengada, o lo que sea. Pero la realidad es que si eso lo cambió en ti como persona, en cuidar tus hábitos alimenticios, tomando ese ejemplo, no pasa nada. Sigues siendo la misma persona. Eres un flaco con mente de gordito. Yo soy yo todavía ese. Entonces, no te la comas, Luis, no te la vas a comer, no te la vas a comer. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que nosotros necesitamos muchas veces cambiar esa actitud interna que evita que las circunstancias externas cambien. Ok, Segunda de Corintios 5:17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cierto? Dice, Segunda de Corintios 5:17 nos está hablando de que en Cristo somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Entonces surge la pregunta de que por qué si estamos en Cristo, muchas veces seguimos viviendo circunstancias de antes de Cristo. ¿Es o no es? Es decir, yo no entiendo por qué siguen estas peleas con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con el perro, con el gato. Si yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo no entiendo por qué me sigue molestando el mismo tema de la tacita puesta fuera de lugar. Yo no entiendo por qué, Señor, no puedo dejar de pecar en esto o en aquello. No entiendo por qué, Señor, no puede cambiar el pensamiento de querer agarrar a la gente por el cuello cuando me molesta. ¿Cierto? Entonces, te das cuenta que hay circunstancias que nos llevan a trabajar en nosotros mismos. Porque pensamos muchas veces que ese cambio de actitud, ese cambio de circunstancia se va a dar solamente de una forma sobrenatural y mágica sin que nosotros hagamos nada. Y resulta que Dios hace su parte, pero nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. O sea, ¿por qué? Yo pongo eso como, si usted va al médico, ¿verdad? Va al cardiólogo, va al internista, va al nefrólogo, cualquier tipo de médico que usted asista, porque tiene, no sé, un dolor o algo por el estilo,
Usted va al médico y usted no se sana apenas va para el médico, ¿verdad que no? El médico le dice, tienes que hacer tal dieta, tienes que tomar tal tratamiento, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Lo mismo nos dice Dios en su palabra. Entonces, si usted no sigue el tratamiento que le mandó el doctor, por supuesto que no se va a curar. ¿Me entiende? Pasa lo mismo en las cosas de Dios. Nosotros llegamos a Cristo y Cristo te dice, perdona, olvídate de eso, sana esa herida. Y tú dices, no quiero, porque es que Él me hizo, porque es que ella me hizo, porque es que usted no sabe. No, no, Dios sabe. Dios sabe. Y déjeme decirle, ¿qué es más doloroso que lo que vivió Cristo? Yo creo que ninguno de los seres que caminamos en la tierra vivió cosas tan dolorosas como las vivió Él. ¿Por qué? Porque punto número 1, dice la palabra que Él no pecó ni una vez. Que fue crucificado y fue a la cruz siendo inocente. De Él mismo. Él era culpable por nuestros pecados. Pero de su propia actitud, Él era inocente. Segundo, vivió 3 años con un traidor al lado. Comía con él, dormían en el mismo lugar. Lo alimentó, lo cuidó. 3 años. Le enseñó, lo discipuló. Y el hombre lo traicionó y lo vendió. ¿Usted cree que eso no duele? ¿Usted cree que eso no duele? Eso duele. O sea que se me dice que a Cristo le tuvo que haber dolido. Y sumado al dolor físico que tuvo que haber sentido cuando fue crucificado. Que fue, ¿cómo se llama? Torturado. Que fue lastimado. Eso, si a uno le agarran y le sacan una uña así, uno pega un grito. Cuando te sale un cachito que te lo cortan mal, ¡ay! Entonces estás todo el día con el dedo así, que te pones hasta un yeso. Porque es que la uña. Entonces, ¿qué sucede? La vida, yo creo que todos los, o por lo menos los que tenemos ya cierta edad, podemos asegurar que la vida no siempre es felicidad y celebración. En la vida hay momentos difíciles, hay momentos duros, dolorosos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Esos conflictos, las situaciones que vivimos en la vida, a veces parecieran quedarse demasiado tiempo en nuestra psiquis, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver la vida, porque no queremos soltarla, no queremos cambiar la actitud. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dé ira, puede ser porque tengamos una tristeza desmedida y tengamos realmente actitudes que se originan allí. Y no sabemos por qué. Muchas veces vienen incluso de nuestra infancia. Y tenemos cierta edad y no tenemos ni idea de por qué tenemos esas actitudes. Entonces cuando empezamos a indagar, empezamos a orar, empezamos a buscar de Dios, Dios nos revela, quizás asistimos a algún psicólogo, algo por el estilo, y empieza a salir todo eso y decir, pero es que ya va, yo desde niño sufría tales situaciones. Sufría rechazo, sufría esto, sufría bullying, sufría aquello, sufría lo otro, sufría abandono de mis padres, de mi papá o de mi mamá, o me caían a palo, que me guindaban y me caían a palo con, ¿cómo se llama? Con un rejo. Y eso me hirió. Pero la cuestión está que frente a las situaciones y las dificultades que presentamos en la vida, que se nos presentan a nosotros en la vida, nosotros tenemos la decisión de qué actitud tomamos. Dios nos da la libertad siempre de decidir. Una de las cosas que yo creo que es una de las cosas más hermosas que tiene Dios, es que Dios espera que lo amemos por decisión propia. ¿En qué aspecto? ¿Verdad que usted no se imagina un matrimonio obligado, verdad? No. Por ahí hay un dicho que dice que no hay nada que pese más que un matrimonio obligado. Sí. Que no, más que se me dice, tú me amas porque me amas. No, sí. No te amo porque no te puedo amar, pues, o sea, no me nace. ¿Me entienden? Entonces por eso es que Dios permite que nosotros en nuestro libre albedrío, en la decisión de poder seguir a Cristo, uno lo ame porque es Dios. Por lo tanto, Él nos deja muchas veces tomar decisiones en la vida y esas decisiones nos llevan a situaciones que nos hieren. ¿Ok? Y usted dirá, vamos a tomar el ejemplo de un niño que sufrió un abandono de sus padres o que sufrió abuso físico de sus padres. El niño no tiene la culpa porque él no tomó la decisión, pero esa decisión radica en su papá o su mamá porque quizás tomó una mala decisión y eso lo frustró y le trajo situaciones en su persona que atentó contra el niño. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que muchas situaciones de vida que vivimos hoy son resultado de nuestra toma de decisiones. Entonces decimos, no entiendo por qué Dios permitió que yo hiciera, que aquello, que lo otro.
No, es que Dios te está dejando el libre albedrío para que tú puedas decidir y eso va a tener una consecuencia. Yo siempre le digo a los jóvenes, si tú tuviste una relación, tuviste sexo con una persona, ¿verdad? Con una mujer o con un hombre, en el caso de cada uno, ¿qué resultados tienes sin casarse? O sea, en fornicación, uno que puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual, lo otro es un embarazo. Son consecuencias, ¿verdad? Entonces no es que Dios te está castigando, no, es la consecuencia de tu propia acción. Eso se lo enseño yo a los jóvenes. Entonces tienes que tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque resulta que llega un tema de un embarazo no deseado y empiezan muchas situaciones que incluso afectan a ese bebé en gestación. Entonces nos damos cuenta que el cambio es importante, pero solamente se va a dar bien, respaldado por Dios para los que confían en Él. O sea, nosotros podemos y necesitamos atrevernos a confiar en Dios plenamente para que cambie la circunstancia. Vamos a poner un ejemplo. Quizás hay situaciones económicas que podamos vivir, que podamos estar viviendo en nuestro día a día, porque yo creo que todos en un momento dado podemos sufrir dificultades económicas. La Biblia enseña que hay épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Pero ¿qué sucede? Nosotros siempre tenemos la actitud a nuestra disposición de saber qué hacemos. Si nosotros nos echamos a morir, ay, es que la cosa está mal, es que no sé qué hacer. Bueno, pero muévete. Ora para comenzar, ¿no? Ora. Señor, ¿cuál es la salida a esto? ¿Cuál es la solución? Miren, yo creo que ustedes también tienen conocidos así, pero yo tengo amigos que quizás crecieron en lugares muy, muy, muy pobres. Y hoy día son personas exitosas, prósperas, a pesar del país, a pesar de lo que sea. Y no es porque se chufaron, ojo. Sino que es un tema de que desde niños tuvieron una actitud tan diferente, tan avasallante, que no me importa la circunstancia, mi actitud frente a esto va a ser aquello. Y les digo algo más allá, esas personas no son cristianas. No son cristianos. Entonces surge la pregunta, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, entonces, ¿en cómo yo, siendo hijo de Dios, no puedo surgir o no puedo levantarme en esta circunstancia? No solo en la económica, en la que sea, en la familiar, en la salud, en las emociones. ¿Saben? La pandemia, los 2 años de pandemia que estuvimos, que sobrevivimos, los que estamos acá, demostró algo luego de la pandemia. La cantidad de situaciones psicológicas hoy día es altísima. Es por lo menos el 70% de la población sufre de depresión. Por lo menos el 70%. Muchísimo, ¿verdad? No se imagina la cantidad de familias destruidas, divorcios, luego de la pandemia. Porque pasaron todo ese tiempo encerrados, llegaron los problemas económicos y ya no te soporto. ¿Me entienden? Entonces te das cuenta que todo radica en la actitud que podemos tener frente a la circunstancia. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos duros. Yo pienso, cuando uno piensa en José, José llegó a ser el segundo de Egipto, después de Faraón. O sea, en pocas palabras, era un alto jefe de los egipcios. Y llegaron sus hermanos, que lo vendieron, ¿verdad? Que le dijeron a su papá que se lo habían comido las bestias. Que agarraron las vestiduras y las rasgaron y se las llenaron de sangre. No, se lo comieron las bestias. Se lo comieron las bestias. Él pudo haber tenido una actitud diferente allí, ¿verdad que sí? Él pudo agarrar y decir, bueno, me agarras a toditos así y me les cortas la cabeza. Él pudo. Pero su corazón decía otra cosa. Por supuesto, tenía mucho temor de Dios. ¿Ok? Sigamos. Fíjense, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. ¿A quién Dios le ha hablado a su vida? Levante su mano. A mí Dios me ha dado palabra, a mí Dios me ha prometido esto, a mí Dios me ha dicho esto. ¿A quién? ¿Cuántos? Todos. En algún punto Dios le ha dicho, yo te prometo esto.
yo te prometo a ti esto. Primero su palabra, en el logos, en lo escrito. Y luego quizás en visiones, quizás en un sueño, quizás a través de alguien. Y Dios te dice, yo te prometo esto. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces las circunstancias hacen que nosotros olvidemos qué es lo que Dios habló a tu vida. Y por lo tanto, tu actitud cambia a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, porque te olvidaste de lo que Dios ya habló. Por ejemplo, cuando caemos en las situaciones económicas, es que no tengo, es que no sé qué, y la pregunta es, ya va, ¿sobreviviste a la pandemia? Sí. ¿Comiste durante la pandemia? Sí. Dios cumplió su promesa. Dios te cuidó. Y eso se nos olvida. Lo que pasa es que, claro, tenemos exigencias, tenemos anhelos, tenemos metas. Sí, eso está muy bien. Pero la promesa de que Él cuidaría, que Él proveería lo necesario, está. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras realidades? ¿Cómo cambia realmente la circunstancia de nuestro día a día? Punto número 1, tomando buenas decisiones. Salmo 4 y 5 dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la toma de decisiones, pastor? Mira, eso va a tener la importancia de que si tú pones tu esperanza en Él, de que si tú realmente estás buscando que Dios te muestre sus sendas, sus caminos, tú no vas a tomar decisión en tu propia emoción. Tú vas a tomar decisiones basadas en lo que Dios te está mostrando. Vamos a poner lo que le pasa mucho a los jóvenes. Y a los no tan jóvenes, pero... Ay, es que yo estoy enamorado, pastor. Yo la voy a cambiar. Ella tiene una vida, o él tiene una vida, pero yo la voy a cambiar, pastor. Y Dios te viene diciendo por todos lados, no atrás del pastor. Mira, hijo, ve los frutos. No es ahí, papi, cambia. Olvídate, relájate. No es esa. Y tú pagas hasta que te das de frente con el muro. Ay, llorando por las esquinas. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces Dios nos dice en un negocio, ese no es el negocio, hijo. Ese no es. No metas los reales ahí porque ese negocio no se va a dar. Ese negocio no es próspero, es turbio, es raro. Y tú estás empeñado porque te echaron unos números allí que te hicieron los ojos así como chin, 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 dólar. Y metiste los reales ahí. Y eso es que el negocio salió mal. Saliste estafado, perdiste el dinero. Pero es porque no quisiste tomar una decisión basada en lo que Dios te estaba hablando, sino realmente fue en tu emoción. Por eso es que le digo que las cosas en la emoción muchas veces no salen bien. Es más, incluso cuando nosotros hacemos algo en la emoción para Dios, digo para Dios, porque nosotros muchas veces en la emocionalidad del ser humano podemos creer que estamos haciendo cosas para Dios y resulta que es nuestra emoción. Pero cuando llega la dificultad de esa situación en la que tú entraste, no quieres, sino ya yo no quiero esto, ya yo no quiero lo otro, ya yo no quiero esto. Sucede mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí viene la pregunta. Si Dios pone, dice la Biblia, que Dios pone el querer como el hacer, ¿cómo es que tú dices querer hacer una cosa para Dios y después no la haces? Digo yo, ¿no? Porque si Dios pone el querer como el hacer y Dios te está llamando a algo, tú vas a hacer eso y vas a avanzar independientemente de las circunstancias. Tú dices, no importa, yo voy para allá porque Dios está conmigo. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, nos damos cuenta que muchas veces esas decisiones surgen de la emoción. Los llamados a veces se dan por la emoción en la gente, pero no, Dios no está llamando a Dios ahí. A veces puede ser que una persona tenga el anhelo de servir a Dios en una iglesia, pero resulta que el llamado que tiene Dios a la persona, yo no necesito que tú seas zapatero, porque tú haciendo zapatos vas a bendecir a mucha gente. No es que lo puedas predicar, tú puedes predicar, tú no necesitas un púlpito para predicar. El punto está que en lo que sea que Dios te está llamando, el talento que Dios haya entregado a tu vida, es para que lo uses en pro del reino. ¿Sí me entiendes? Entonces,
Cada decisión que nosotros hemos tomado a lo largo de nuestra vida nos tiene en el hoy. Ahora, pasa algo. Si usted está en el hoy y se siente incómodo con su hoy, quiere decir que hay decisiones en su vida pasada en las cuales no fueron las correctas. Entonces, y usted dirá, bueno, pero es que yo no me arrepiento porque yo las decisiones, las cosas que he hecho, me han hecho quien soy. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero te dejaron heridas. ¿Me entiendes? Pero caminaste y eres quien eres hoy, gracias a Dios, y llegaste a Dios quizás a través de esas malas decisiones. ¿Por qué? Porque resulta que quizás tú eras una persona que, no sé, eras iracundo y tenías problemas con la ira y resulta que te diste cuenta que necesitabas de Dios y buscaste a Dios. Pero esa ira muchas veces te llevó a tomar las malas decisiones, a meterte en problemas. Miren, les voy a contar una anécdota personal, familiar de mi hermano. Si me estás viendo, José, te amo. Cuando mi hermano y yo siempre fuimos muy peleones, físicamente, pues. Entre él y yo, todos los días peleábamos. Pero en nosotros era una pelea de ver quién era el que dominaba. No era una pelea para matarnos, pues. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que crecimos así en nuestra adolescencia. Y mi hermano siempre, yo le ganaba las peleas cuando él era más pequeño, pero resulta que él después creció más que yo y era más fuerte. Pero yo trabajaba la psicología, porque yo soy el mayor. Entonces, de por sí él es más alto que yo. Entonces, hubo un tiempo que ya estábamos trabajando, él tenía 17 años en ese entonces, y trabajamos en Arturos, valga la cuña, en un restaurante de comida rápida. Y surgió una situación. Yo ese día no trabajé, yo ese día estaba libre. Y vino un hombre abusivo a pelear con el gerente de la barra allí, no sé qué. Eso fue ya cerrando el restaurante. El hombre saltó la barra, le entró a golpes al gerente. Mi hermano, dentro de los peleones que éramos, él vino corriendo, se montó encima de la barra y le metió una patada en la cara al hombre que le fracturó la nariz en 3. Lo tuvieron que operar, Y llegó la policía y se llevó preso a toditos los que estaban en el restaurante, incluyendo a mi hermano, a todos los empleados. Y que en realidad que había algunos que ni estaban metidos en el rollo, ¿no? Pero se le llevaron preso a todos. Eso fue la primera vez. Entonces, bueno, el restaurante se encargó del tema de los abogados y todo lo demás. Eso no pasó a mayores, gracias a Dios, pero fue una situación bien dura, pues, bien difícil. Le pasó una oportunidad, teniendo menos edad, peleó con un vecino, llegó el papá del vecino, y el vecino, y peleó con el papá del vecino y lo destruyó, vamos a decirle así. Llegó para la casa con los zapatos todos ensangrentados y lo trajo a la policía. Pero como tenía como 13 años, lo dejaron ahí tranquilo. Cuando ya trabajábamos en otro restaurante de comida rápida, surgió otra situación parecida con un cliente. Pero mi hermano en esa oportunidad ya él sabía. Y ya él decía, no, yo no puedo estar en esto. Yo no puedo. Y él agarró y lo que hizo fue que le hizo una llave al hombre y lo apretó. Y le dijo, quédate tranquilo. Quédate tranquilo porque no quiero pelear. Y hoy día ya no es así. Ya él hoy día no. Porque sabe y aprendió a medir la actitud que él tiene frente a la circunstancia. ¿Qué sucede? Las malas actitudes te van a llevar a meterte en problemas. Y uno dirá, bueno, pero es que yo no le estoy partiendo la cara a nadie, pastor. Pero espiritualmente muchas veces lo hacemos. Cuando decimos un comentario que no es. Cuando lanzamos la puntica. Pácata. Que no decimos nada y ponemos nuestra cara así, poker face. Y lanzamos la puntica. Estamos dándole un jab. ¿Me entienden? Entonces, se lo digo esto para que podamos meditar en esas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Como Dios nos ha dado la libertad para decidir, Él no nos va a obligar a nada. Él no nos va a obligar. Mira, tú no estás en obligación de perdonar a fulanito, de perdonar a menganita. Tú no estás en la obligación. Pero yo te recomiendo
que lo hagas. Porque además dice la Biblia, el Padre nuestro que dice, perdonad nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por ejemplo, quiere decir que si yo no perdono, posiblemente yo no sea perdonado, ¿verdad? Gracias, gloria a Dios por Cristo. Entonces, cada uno debe saber qué decisiones tomar. Ahora, ¿cuál es el problema de las decisiones? Que no existe una fórmula. No existe una fórmula secreta de cómo son las decisiones que yo debo tomar. Cuando usted habla, por ejemplo, con los novios que quieren casarse, entonces te agarra y será, si usted cree que sea ella, pastor. Sí, no sé. Si no sabes tú, yo no te puedo decir. O sea, la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a conocer a la gente por sus frutos. También enseña que no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos. Por lo tanto, quiere decir que una persona que por muy cristiana que diga ser, si no tiene el fruto de ser cristiano, entonces tú dices, bueno, ¿te casas o no te casas? Tú decides. Quizás es cristiano de la boca para afuera. ¿Me entiendes? Algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las decisiones es confiar y creer que el primer amigo que tenemos es Dios. Es el primero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Nosotros con nuestros amigos no tenemos fachada. ¿Cierto o falso? Usted viene a la iglesia y delante del pastor dice, ¿cómo está, pastor? Bien, ¿cómo está, pastor? Todo bien. Pero por dentro quizás está triste, por dentro quizás tiene situaciones. Y el pastor lo sabe, se los digo. Pero la cuestión está que usted, ay, no, ¿cómo está, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Pero nuestros amigos, cuando hablamos con nuestros amigos, le decimos, no, chamo, estoy cansado de esto, estoy cansado de aquello, no quiero esto, no quiero lo otro. No soporto a mi suegra, no soporto a mi mujer, no soporto a mi marido. Mis hijos me tienen hasta aquí. Los que somos papás entienden esa frase. Necesito un tiempo para mí y me voy. Entonces uno le dice a la esposa, quédate un ratico con los niños y no se desaparece. Y viceversa. Porque uno también necesita despejar la mente. ¿Ok? ¿Qué sucede? Con nuestros amigos nosotros nos abrimos por completo. Si usted tiene un amigo de mucha confianza, incluso de toda la vida, yo tengo un amigo de la infancia, con quien hablo frecuentemente. Y hablamos de las cosas, y yo le predico, él siempre me debate. Pero te abres. Entonces imagínese usted que usted pueda ver a Dios realmente como su amigo, que usted le diga, mira Dios, me pasa esto, chamo. O sea, de verdad. Ya no soporto esto. Ya no soporto el tema de que trabajo y no veo nada. Ya no soporto el tema del abuso de la gente en la calle. Ya no soporto los motorizados en el tráfico. No sé. Lo que usted le esté afectando. ¿Me entiendes? Pero realmente, el hecho de nosotros poder hablar con el Padre como tu amigo, quiere decir que estamos tomando conciencia en que las decisiones que necesito tomar tienen que estar dirigidas por Él. Y tiene que realmente Él influenciarte, no la circunstancia, no el entorno, sino su palabra. Para que realmente tú puedas caminar y avanzar en la bendición que tiene Dios para tu vida. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando nosotros pensamos en las situaciones buenas y malas de la vida, pareciera o pensáramos que es que Dios tiene predestinado situaciones malas para algunos y situaciones buenas para otros. Ahora yo le pregunto a usted, la Biblia dice que Dios es un buen padre. ¿Un buen padre querría que alguno de sus hijos fracasara? Ninguno. Yo tengo 4 hijos y yo quiero que a los 4 les vaya bien. Yo quiero que los 4 prosperen. Yo quiero que los 4, cada uno en sus talentos, cada uno con los dones que Dios les dé, cada uno dirigido por Dios. Pero no es que yo quiero que este fracase para que los otros 3 les vaya bien. ¡Embuste! Si usted piensa así, revísese el corazón. De verdad. Entonces imagínese a Dios como ese padre que quiere que todos sus hijos tengan éxito.
Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, de que usted va a ser rico y de que esto, no. Yo tengo éxito en lo que Dios le proponga en su vida. Si usted va a ser, no sé, zapatero, como dije, Dios ¿qué va a hacer? Que usted sea el mejor zapatero. Si usted va a ser una persona de negocio, va a ser una persona el mejor negocio. Si usted va a ser ministro, pastor, líder, usted va a ser el mejor ministro, el mejor pastor. Si usted va a ser adorador, cantante, entonces usted va a ser el mejor cantante. Para Dios. Para Dios. Y te das cuenta que realmente, entonces, Dios quiere ser un buen padre con todo el mundo. Lo que pasa es que las decisiones que tomamos en nuestro día a día nos llevan a desviarnos de ese plan. Nos llevan a querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Por lo tanto, nuestra actitud empieza a tornarse en lo que yo creo que es mejor y no en lo que Dios dice que es mejor. Entonces, yo he escuchado frases últimamente como que, no, yo no voy a dar más nada porque es que a mí nadie me ayuda. Y yo no voy a darle nada a fulanito porque es que menganito me hizo y yo no le voy a dar nada a nadie porque a mí nadie me ayuda. Y siempre viene el pensamiento en mi mente, y Dios no te ha ayudado hasta hoy. No dice la Biblia, dad y se os dará. No dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. No dice la Biblia, además, que al que te pide la túnica, dale hasta la capa. Lo que pasa es que yo pienso desde lo visceral que no, están siendo abusivos, yo no quiero. ¿Me entienden? Entonces quizás no entendemos muchas veces, ay, ¿por qué es que Dios no me prospera más? ¿Porque hay escasez? Porque es que en tu corazón hay escasez. Porque hay un principio de siembra y de cosecha allí. Tú vas a cosechar la cantidad de semilla que siembres. Y no estoy hablando de lo económico. Estoy hablando de lo espiritual. Yo estoy hablando de que si usted siembra perdón, usted perdona, usted será perdonado. De que si usted siembra empatía, van a ser empáticos con usted. Yo soy, por ejemplo, muy cuidadoso. Entonces, ¿usted ha visto que hay situaciones con los ancianos que los tratan muy mal? En estos días vi un testimonio de un muchacho en las redes que me partió el corazón. Porque el muchacho es Uber, vive fuera del país. Es Uber, trabaja como Uber, de taxista. Y lo llamaron por el servicio. Resulta que el servicio era que fuera a recoger a una viejita y la estaban dejando botada en un asilo. Y el muchacho no entendía, ¿no? Fue a buscar a la señora estaba sentada en la calle llorando con una bolsa negra. Entonces le pasó una situación en casa, cosas que le pasan a los abuelitos. Y la corrieron de la casa. Y el muchacho contaba, porque le partía el corazón, porque tampoco la quería dejar ahí en la calle, y la llevó al lugar donde la llevaron al ancianato, y él dice, bueno, por lo menos el ancianato sabe que la van a cuidar. Pero lo que le partía el corazón al muchacho era lo que le hablaba con esa señora. Entonces, ¿qué sucede? El muchacho dice al final del video, dice, gente, todos en algún momento vamos a ser viejos. Si todos en algún punto podremos llegar a ser viejos. Y hay un principio de siembra y cosecha. Si nosotros aprendemos a respetar a las canas, los mayores, a honrarlos, eso con los jóvenes, tú serás honrado. Pero esa honra va a venir primero de Dios. No es que lo estás haciendo porque aquel te va a hacer o te va a dar, sino porque primeramente Dios honra tu vida. Entonces, decíamos que lo primero, tomar buenas decisiones. Segundo, cambiar el pensamiento. Efesios 4:23 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 4:23. Para nosotros cambiar nuestra realidad, tenemos que empezar por nuestro pensamiento. ¿Saben? Nosotros podemos tener mucha fe. Por ejemplo, vamos a orar por un enfermo. Y nuestra mente muchas veces dice, ¿será que sí se sana? ¿Será que sí se sana? Y uno dice que bueno, vamos a ver. No, ya ahí la fe la tiraste para el piso. Entonces, ¿qué sucede? A mí me encantan en ese aspecto los niños. La fe que tienen los niños es increíble. Porque tú le dices a los niños, un ejemplo que nos pasa a los papás, ¿verdad? Si Dios nos provee, vamos para el parque. Y ellos empiezan a orar. Oran y oran y oran y oran.
Y Dios les provee para ir para el parque. Es más, tú tienes que ser responsable como papá en que si Dios te provee, los lleves al parque. Porque si no, el que se mete en problemas con Dios eres tú. ¿Me entiendes? Entonces, ellos tienen una fe genuina, increíble, grandísima. Los adultos empezamos a crecer, entonces empezamos a ponerle peros a la fe. No, pero es que, es que la ciencia dice. Sí, la ciencia dice esto, pero Dios es sobre la ciencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Los pensamientos que llegamos a tener, no todos muchas veces vienen de Dios. A veces vienen de nuestra carne, de nuestras emociones. Y pueden llegar a venir del enemigo porque estamos siendo influenciados por algo. No me refiero a que viene del enemigo porque usted tiene un demonio. Me refiero porque está siendo influenciado en lo externo. Vamos a poner un ejemplo, pues. Si usted escucha todo el día, el agua, ya siente el olor. ¿Qué va a estar cantando usted? ¿Qué va a tener en la cabeza? ¿Eso? ¿Eso es lo que va a tener todo el día en la cabeza? Está siendo influenciado, ¿me entiende? Si usted lo único que ve, yo les voy a ser franco. Nosotros, como saben, el año pasado hemos tenido una restauración familiar, todo desde el año pasado, hace más de un año ya. Yo no veo películas ni series, nada que hablen de que si este se fue con aquella, no las veo, me dan rabia. Pregúntele a la pastora. No las veo. Porque eso me psicosea. Me influye. Entonces estoy pensando que si aquella se va a ir con este, que si fulanito. Entonces tú estás todo el día maquinando cosas. ¿Qué es eso, vale? ¿Me entiendes? Entonces no las veo. Yo no, yo no quiero ver eso. Entonces tú ves todas las películas en Netflix que la infidelidad. Todas las series. Pero ¿qué entonces? Pero es porque eso te está influenciando. Nunca tome eso por menos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una situación que está afectando tu vida y el enemigo se da cuenta, te va a propiciar todo para que eso se dé. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un dolorcito aquí atrás de la rodilla. Ay, me duele aquí atrás de la rodilla. Yo te empiezo a hacer, ¿a que tengo cáncer? Porque es que uno es así, ¿no? Ay, que tengo cáncer en la rodilla. Y empieza la cosa en la cabeza, ¿no? Es que tengo el cáncer en la rodilla, entonces empieza a investigar en Google. Si tú dices, ¿qué pasa si tengo un dolor de estas rodillas? Google siempre va a decir que te vas a morir mañana. Yo dejé de buscar en Google. Entonces, y empieza la psicosis. ¿Y por qué no empiezas a declarar realmente sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre... ¿Verdad? No estoy diciendo que si hay una circunstancia real la niegues. Estoy diciendo que empieces a cambiar tu pensamiento y tu léxico porque estás maldiciéndote a ti mismo. Estás maldiciendo tu casa. Ay, sí, porque es que mi mamá, porque tú sabes que ella la diabetes la tiene mal. No, Dios la está sanando. ¿Me entiendes? Entonces empiezas a cambiar tu pensamiento. ¿O no dice la Biblia llamar las cosas que no son como si fuesen? Eso es fe. No estamos hablando de que es que tú vas a decir mentira, ni que te vas a hacer la vista gorda de la realidad. Por ejemplo, José estaba preso, era esclavo. No, que yo soy el rey de Egipto y el tipo era esclavo. No, o sea, era el esclavo. Había sido vendido. Pero realmente, él tenía una actitud y un pensamiento de, bueno, y además Dios estaba con él trabajando el orgullo. Porque si usted lee un poquito más atrás de la vida de José, usted se da cuenta que él era un joven orgulloso. Y entonces, por supuesto, Dios lo permitió pasar ese proceso para que cuando necesitara él salvar al pueblo hebreo a través de él estuviera humilde, serenito. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la guía para aprender a pensar? La palabra. La palabra. Mira, usted puede venir a hablar conmigo como pastor, usted puede buscar al pastor que quiera, usted puede ir para el psicólogo y buscar un psiquiatra también, usted puede hablar con quien usted le dé la gana. Pero la única herramienta que usted tiene para aprender a manejar sus pensamientos es la palabra de Dios. Le hace Proverbios. Agarra el libro de Proverbios
y léaselo para que vea que Capro le da una cachetada. Pácata. Y pone la cara para acá. Y después, pácata, para este lado. Porque te das cuenta que, ónchale, ¿verdad? Por ejemplo, hay un proverbio que yo tengo grabado en la mente que dice: un breve sueño, una corta siesta, cruzado de brazos, y te alcanzará la pobreza y la escasez como hombre armado. Chacho, cada vez que yo quiero agarrar una siestica en el día, es que voy a hacer una siestica. Un corto sueño, una broma, me voy a parar a trabajar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? No es que la pobreza, no es que, ay, que Dios quiere que yo sea, pero no, que tú estás siendo un flojo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Que tu escasez está llegando a tu vida porque estás siendo flojo. Estoy hablándome a mí, ojo. Yo eso es algo que yo me hablo a mí. Ay, que no tengo, ajá, pero estás trabajando. Bueno, es que estuve durmiendo. ¿A quién le pasa? Mire, ay, voy a hacer una siesta, y dice 10 minutos y duerme 3 horas. 3 horas. No, ¿qué es eso? A mí me ha pasado. Dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto? 9 de la noche. No. Entonces, no es mejor decir, no, ya va, yo tengo que hacer esto y aquello. No, estoy diciendo que no descanse. El descanso es de Dios. Hay que ser responsable también con el descanso. Pero me refiero es cuando es excesivo. ¿Sí me entiendes? Y yo creo, yo de verdad creo que descansamos demasiado en la pandemia. Demasiado. Todas las familias de la pandemia se paran a las 10 de la mañana. Nos acostábamos a las 3 de la mañana. Se ponían a hacer pizza a las 2 de la mañana, decía yo. Se ponían a hacer pizza a las 2 de la mañana. Vamos a comer una pizzita a 2 de la mañana. Un brownie con helado, 3 de la mañana. Por eso es que engordé 15 kilos. Claro, no voy a engordar. ¿Me entiendes? Entonces te das cuenta que hay situaciones que te llevan a que la palabra de Dios es lo que va a hacer que tu pensamiento sea correcto. ¿Ok? Entonces eso significa que tomemos conciencia. Y eso comienza por la raíz. Porque tenemos que buscar realmente y tener la sensibilidad de qué es lo que nos edifica en el pensamiento. ¿Qué te edifica? La palabra. Pero también si estás escuchando cosas que no son, eso también te edifica mal, pero te edifica. Te edifica torcido, choreto, así como la torre de Pisa. ¿Sabes? La que es torcida así en Italia. Entonces, tú tienes que ver qué realmente está entrando a tu mente. El otro punto, perdón y arrepentimiento. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sabe qué pasa con esto? Que esto va mucho con el pasado. Si nosotros no podemos limpiar nuestro corazón, nuestra mente de las cosas del pasado, no vamos a poder avanzar al futuro. Porque vamos a tener un pie en el pasado y otro en el hoy. Entonces, la primera se da por el pedir perdón, por el perdonar y también por el arrepentirse. En el limpiarnos de eso. ¿Por qué? Dice ese versículo, porque Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Pero qué? Si lo confesamos. Y ahí nos cuesta un poquito. Allí nos cuesta un poquito. Porque allí decimos, no, es que no hace falta. Pero si por lo menos se lo dices a Dios en tu casa. Por lo menos le dices a Dios que lo quiero agarrar por el cuello, le quiero dar por la costilla. ¿Se lo dices a Dios o no se lo dices? ¿O te lo guardas para ti? Porque la cuestión está, déjeme decirle que la Biblia enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, así te lo calles para ti, Dios sabe. Dios sabe. Y es absurdo el que no abramos nuestra boca y le digamos a Dios, hoy, Dios, me está pasando esto. Ya no soporto a esta vecina chismosa que tengo al lado. Entonces, ¿qué sucede? Es un tema de que nosotros podamos realmente pedir perdón, arrepentirnos de las cosas que no estén bien en nuestro corazón. Pedir perdón realmente a Dios. Pedir perdón a la gente. Si hace falta pedir perdón a la gente. ¿Sabes qué? Una de las cosas más liberadoras que existe en la vida, perdonar y pedir perdón. Si usted tiene una yuca, un conuco en el corazón ahí, desde hace 1000 años, ay, con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi hermano, con mi abuela,
con mi jefe cuando tenía 15 años porque me dijo. Perdónelo. Sea libre. Deje de excusarse muchas veces en que es que mi papá me hizo, es que mi mamá me hizo, entonces por eso yo no hago. Pero ya va, si tú tienes 45 años, hijo. Espérate. A mí me ha tocado estar allí. No, es que porque si mi papá hubiera hecho, es que si mi mamá hubiera hecho. Y Dios me dice, ay, ¿tú cuándo vas a hacer? ¿Tú cuándo vas a hacer lo tuyo? Porque es que tienes que dejar de excusarte que aquellos no hicieron, ¿no? Y eso nos pasa mucho. Las circunstancias que nos arropan en la vida. Entonces, ¿por qué no? Porque es que aquel me dijo, ajá, pero tú qué hiciste frente a eso. Tú te pusiste en acción. Tú agarraste y dijiste, mira, no puedes estudiar. Bueno, te pusiste que sale, hace un tutorial en YouTube o te buscaste un libro y te lo leíste por lo menos. Porque déjame decirle que la educación no se trata solamente de tener un título. La educación se trata de que tú nutras tu mente. Y de que tú te busques culturas. Hay gente que quizás no tiene un título universitario, pero tiene una cultura general tan impresionante que tú te puedes sentar a hablar con esa persona de lo que sea. Entonces, nútrase. Ay, es que yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, pero ponte a leer la Biblia. Mira, hay gente que se ha congregado en esta iglesia, que no está hoy día aquí, está fuera del país, que yo recuerdo que decía, no, yo no escucho la Biblia, pastor, yo no la leo, pero yo me pongo a limpiar y pongo mi Biblia audible y me pongo a limpiar en mi casa. Claro. No, pues no la leo porque me quedo dormido. Escúchala por lo menos. O la palabra no dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero por lo menos escúchala. ¿Ok? Entonces, para todo nuevo comienzo es necesario limpiar y cerrar las heridas del pasado. Usted no puede arrancar, ¿sabe qué? Las relaciones. Bueno, mira, terminé este noviazgo con fulanito, me voy a empatar con otro. Pero usted tiene con las heridas del pasado. Y no sanan las heridas del pasado. ¿Qué va a pasar en la nueva relación? Lo mismo. Vas a estar con las mismas heridas, el mismo dolor, la misma situación. Pensando, si aquel te fue infiel, entonces tú vas a pensar que también te vas a ser infiel. Si aquel era un abusador o un maltratador, vas a pensar que también vas a ser un abusador. Entonces, tienes que cambiar y sanar las heridas. Porque si no, estás entrando en un círculo vicioso que no te permite ver las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Ok? Juan 13, 34 y 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y aquí quiero romper unas estructuras muchas veces legalistas, religiosas en la mente que podemos tener. Pensamos muchas veces que una persona es muy espiritual o más religioso o más ungido porque la persona tiene dones, habla en lengua, sana, ora por los enfermos y se sana, la persona flota, no sé. Porque se sabe los versículos de memoria del 1 hasta de Génesis 1 hasta Apocalipsis, se lo sabe de memoria. Pero lo que dice la palabra, y dice aquí en Juan 13, es que la única señal de que diga que somos discípulos de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué significa amar los unos a los otros? Que tienes que soportar muchas veces las actitudes de aquel. Y no es que las vas a soportar, te vas a quedar callado la boca. Háblalo, convérsalo con la persona, pero tienes que amarlo. Y la realidad es que el mundo nos enseña es que no, al que no te ames, no lo ames. Si ese no te ama, no lo ames. Y Cristo te dice otra cosa. Dice, aquel no te ama, abrázalo. Abrázalo. ¿Quiere el ejemplo de Cristo? Judas. Yo siempre pongo a Judas de ejemplo. Porque Judas es uno de los ejemplos más grandes que tiene Cristo de amor. Porque, ¿o acaso creo que se lo he preguntado antes? ¿Usted estaría caminando con 3 años con alguien al lado sabiendo que lo va a traicionar o lo va a vender? ¿Usted lo haría? Yo creo que nadie. Usted haría un negocio, metería unos reales. Vamos a suponer que Dios le dio a usted $2 millones para que usted invierta en un negocio. Amén. 2 millones. Y entonces usted va a meter esos $2 millones en una persona que sabe que lo va a estafar. ¿Lo haría? Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo sabía que Judas lo iba a vender. Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar porque era necesario que sucediera. Y aún así él lo amó, aún así caminó con él, no le dejó de comer. No, tú no vas a comer hoy porque tú eres un traidor. No, ¿verdad que no? Nunca. Entonces,
El amarnos unos a otros es tan necesario en nuestro cambio de actitud. Y sabe, el amar a otros muchas veces requiere involucrarse, preocuparse, porque usted se imagina a un esposo o una esposa que no ame a su esposo o su esposo y no se involucre. No, sí, yo te amo, pero no, pero es que, no, pero sí, yo te amo, yo te amo. Eso no pasa, eso no existe. ¿Me entiende? Entonces, la actitud es la manera en que nosotros estemos dispuestos a afrontar la vida. Cuando tu actitud cambia en amarse los unos a los otros, en amar a tu prójimo como a ti mismo, tu circunstancia empieza a ser diferente. Porque dejas de ver a los demás como los que te quieren atacar, el enemigo que te quiere atacar, que quiere destruirte, sino que empiezas a ver a los demás con misericordia, que necesitan del amor de Dios que tú también necesitaste en un momento dado. Entonces, tú vas a empezar, quizás una persona que te aborrece, quizás una persona que habla mal de ti, tú vas a empezar a bendecirlo. Y vas a empezar a hablarle bien y a enseñarle el amor de Dios, más allá de decirle, arrepiéntete, pecador. O más allá de decirle, Cristo te ama. Porque, ¿saben? A veces decirle solo a la gente, Cristo te ama, pero no amarlo uno, es evadir la responsabilidad. Cristo te ama, pero yo no. Suena falso, ¿verdad? Cristo te ama, pero yo no te amo. Entonces, por eso es que usted no le puede predicar a alguien o evangelizar a alguien diciéndole, Cristo te ama, pero en el pensamiento aborreciéndolo. No existe. Viéndolo de arriba abajo así. Sí, Cristo te ama, sí. De lejito. No. Entonces te das cuenta que es necesario que seamos genuinos en nuestra actitud, ¿ok? Ahora, cuando nosotros nos entregamos a Dios, por supuesto que los problemas no van a desaparecer de una forma mágica. Dios empieza a darnos la salida a los problemas. Dios nos da la salida a los problemas. Pero nosotros tenemos que dar el paso. ¿Sabe? Cuando Josué entró a la tierra prometida, que iban los sacerdotes, los levitas con el arca, Dios le dijo a Josué que los sacerdotes tenían que poner el paso para que se abriera el agua. ¿Qué pasa si ellos no vean el paso? ¿Qué pasa si Moisés no alzaba la vara para que se abriera el mar? ¿Qué pasa si Pedro, después que vino Pentecostés, no se paraba a predicar a los 3.000? Nadie se convierte. Él tuvo que dar el paso. Todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que tener la actitud de fe de dar el paso. Creerle a Dios. José es el papá terrenal de Jesús. Se le presentó el ángel y le dijo, mira, no vayas a echar a María porque es que ella, eso es de Dios lo que está pasando ahí. ¿Y qué pasa si José no le hace caso al ángel? Porque el punto ahí era que la gente iba a sacar cuentas de que cuando se casó José y desde cuándo estaba ella embarazada. Ve, para allá va, pero ¿cómo que se casaron ayer y la mujer tiene 3 meses de embarazo? Un ejemplo, ¿no? ¿Me entienden? Fuera otra historia. Primera de Juan 3, versículo 18. Dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Repito ese versículo, el 22. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Entonces fíjense que el amor a la gente, el amor a los demás, nos va a llevar a ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque el que tú ames a la gente te va a llevar a morir al orgullo. Al querer tragarte, tienes que tragarte las palabras de las cosas que le quieres vomitar. Porque no es que se las quieres decir, se las quieres vomitar. Entonces te tragas tu orgullo, empiezas a morir a ti,
empiezas a amar a la gente porque amas a Dios primero y estás obedeciéndolo en no herir a nadie. Por eso es que yo me he preguntado tantas veces, y eso Dios me lo mostró con esto, ¿por qué Jesús cuando estuvo delante de Herodes o delante de Pilatos, por qué Jesús no expuso? Porque Jesús era muy elocuente cuando predicaba, ¿cierto? Cuando hizo el sermón del monte, cuando predicaba ya en la barca, cuando fue donde el Gadareno. Era elocuente cuando habló con la mujer samaritana. Pero resulta que cuando fue delante de los líderes de la época, callado la boca. Se quedó callado. ¿Por qué? Porque quizás Jesús diría cosas que atentarían contra él. Y él prefirió quedarse callado. Ser humilde. Probable, ¿verdad? Porque a lo mejor diría, tú porque eres un rey así, 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 pam, pam, pum, pim, pam, pam. Y te maldigo. No sé. Así como maldijo Liguera, ¿verdad? A lo mejor él se guardó eso. Pero muchas veces nosotros nos tocan situaciones así, donde nos toca quedarnos callados la boca y no, hacemos todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario, ahí nos despepitamos. Y dale, porque tú... Y nos quedamos. Y después que vaciamos todo eso decimos, porque Cristo te ama. Y la gente nos mira y que, Miren, hace muchos años, cuando hace 12 años atrás, 13 años atrás, cuando yo me convertí acá en esta iglesia, yo recuerdo que yo, como les dije, yo era un muchacho peleón y llegué un día y tenía 2 meses congregándome más o menos. Y fuimos a trabajar en un evento. Nosotros trabajábamos en eventos, producción de eventos de modelaje, ese tipo de cosas. Y fuimos a trabajar en un evento. Y resulta que en ese evento sucedió una situación, yo estaba cuidando una barra de licores en ese momento. No, cuida esta barra aquí y tal. Y llegó un tipo abusador y agarró una botella y se la llevó así, carretabla. Yo me puse bravo, ya hablamos de la ira, ¿verdad? Yo me molesté muchísimo y me fui atrás del tipo. Y me fui con una botella para darle un botellazo en la cabeza. Me agarraron, pero me terminé peleando con el hombre. Nos dimos puños, eso fue en la terraza del Sambil, en la zona, en el lugar de los eventos. Nos destruimos el evento, dándonos puños, salimos para la feria, partimos un vidrio de la feria de Sambil. Ya yo me estaba congregando en la iglesia. Vino la policía, yo salí con un ojo morado de este tamaño, porque aparte que el tipo era una mole así, papeado, yo era un firifiri. Chévere. Y resulta que en ese entonces estaba de muy pegado en la televisión un muchacho que era de estos que hace el horóscopo y no sé cuánto y esas cosas, ¿no? Y él estaba en el evento y él se acerca a mí, después del lío, que yo estoy así como un león enjaulado, me dice, no, pero cálmate, que no sé cuánto, que tal, y no sé qué, porque es que la energía, y me dice cosas así, ¿no? Y yo, después de que armé el zafarrancho que armé, después que me peleé con el tipo, partimos el vidrio del Sambil, partimos todo, destruimos el evento, yo tengo los así, tipo, no venga con eso, porque yo soy cristiano, chico. Así le dije al tipo. Después, yo medité en eso. Dije, ¿pero qué estoy haciendo yo? Yo a ese hombre lo llevé a Cristo o lo alejé de Cristo. Lo alejé. Porque ¿cómo que tú eres cristiano y mira lo que estás haciendo? Muchas veces hacemos eso. Yo ahí fue súper expositivo, ¿no? Súper. Di el testimoniazo. Y después la vergüenza de llegar a la iglesia con unos lentes negros, que estaban en esa época las misioneras que estaban en la iglesia, Yoneli, Alexandra, estaban otras misioneras allí, y decirle, mira, me pasó esto, con el ojo morado así. Y es lo que se agarra y dice, se reían de mí. Y yo con esa vergüenza, claro, porque ¿qué iba a tener? Pero era porque realmente en mi actitud no había cambiado. Y nos pasa muchas veces. Eso no determina, que en ese momento yo puedo decir, no, es que tenía 2 meses en la iglesia, pero hay mucha gente que podemos tener 10 años en Dios y podemos tener actitudes así todavía. Podemos hacer esas cosas aún. Podemos agarrar y aborrecer a quien sea y decirle 3 cosas y a la larga después decimos, no, porque Cristo te ama. Arrepiéntete. No. Entonces, la Biblia nos enseña, familia, que ninguno de nosotros debe tener mayor estima de sí mismo que la que deba tener.
Y esa estima está fundamentada en la palabra de Dios y en quién es Cristo en nuestras vidas. Por eso es que usted, por más que tengamos a Dios y sabemos que tenemos a Cristo y tenemos al Dios verdadero, usted nunca se puede sentir mejor que los demás. Usted tiene que sentir amor y misericordia por aquel que no tiene a Cristo. Entonces, eso te va a ayudar a cambiar tu actitud. Si en tu trabajo, en tu oficina, en tu empresa, donde sea que tú estés trabajando, tú tienes que entender que mucha gente allí quizás no tiene a Cristo. Y que quizás tú eres la luz allí y debes alumbrar. Debes alumbrar. Y eso no es alumbrar llegándole, echando fuera demonios ahí a la gente y le ponen la mano para afuera en el nombre de Jesús. No. ¿Usted se imagina que puede ser, no? Pero eso va a comenzar en nosotros. Muchas veces nos encantaría, en lo natural, decirle a la gente, tienes razón, yo tengo razón, tú no. No tienes razón. Pero muchas veces Dios te dice, cállate la boca y escúchalo. Evalúe las veces que Cristo se encontraba con alguien, con la samaritana, con Nicodemo, con Zaqueo. ¿Qué hacía Cristo primero? Escuchaba. Escuchaba. Y después les decía lo que le tenía que decir. Por ejemplo, la mujer samaritana le llegó a Cristo y le dijo, oye, ustedes dicen que se debe adorar en tal lado. Y nosotros decimos que se debe adorar allá. ¿Dónde crees que es? Y Cristo le empezó a hablar y él dijo, bueno, porque 5 maridos has tenido, la que tiene Noé. Y ahí fue que la mujer dijo para allá abajo. No fue que Cristo la vio, le dijo, tú sí eres bicha. Arrepiéntete, pecadora. No. ¿Me entienden? Ni tampoco fue cuando iban a apedrear a la prostituta, dijo, pero es que muchacha, es que te lo mereces. ¿No, verdad que no? Es que tú has sido bien sinvergüenza. Entonces, yo creo que nos lleva realmente a que podamos tener esa misericordia. Perseverancia y paciencia es lo otro, ya vamos a cerrar. En Romanos 5, versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Cuántos han sufrido aquí algo? ¿Usted ha sufrido algo en su vida? Así se hace una cola. Eso para mí es un sufrimiento. De verdad. Concha, esa cola. Dice, pero el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Usted dice, ay, es que estoy sufriendo. Bueno, pero el sufrimiento es para que usted persevere. No es para que se rinda. ¿Sabe? La gente cuando entrene, va al gimnasio, dice, no, yo no voy más porque me duele todo. Pero es que ese sufrimiento es para que usted persevere. Eso no es para que al mes no vaya. Es más, hay gente que empieza un día y la semana siguiente ya no fue. Botó esos reales ahí. ¿Me entiendes? Y por supuesto, la perseverancia te va a dar carácter. El carácter no es que tan bravo eres tú. El carácter es que tú seas una persona constante, disciplinada, con perseverancia, enfocada. Eso es tener carácter. Que cuando las cosas salen mal, eso no te mueve del enfoque que Dios puso, sino que estás firme. Eso es tener carácter. Entonces, porque tenemos muchas veces el error de pensamiento, que es que el carácter es cuando una persona es muy gritona o es que, ay, que este tipo tiene carácter. No. Eso no es carácter, eso es debilidad de carácter. Que se los dice uno que era así. Eso es debilidad de carácter. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que cuando tú empiezas a perseverar, empiezas a ver cambio. Si lo ves desde el punto de vista del ejercicio, tú perseveras, concha, le pasan 3 meses y concha, te veo como más flaco, me queda como grande el pantalón. Pasan 6 meses y ya es otra cosa, pasa 1 año y es otra cosa, pasan 2 años y ya eres otra persona. Ya eres otra persona, físicamente hablando por lo menos. Ahora imagínese que usted persevere en las cosas del Espíritu, que perseveremos todos en las cosas del Espíritu, a perdonar, a sanar, a no juzgar, sino a amar y a escuchar. ¿Me entiendes? A realmente ser empático con aquellas personas que no tienen de Dios.
usted al pasar el tiempo, usted está ejercitando su espíritu. Lo está ejercitando y cuando viene a ver está fuerte. Por lo tanto, no va a doblegarse ante cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué sucede? Nos va a llevar a ser perseverantes y pacientes. Miren, a mí me cuesta mucho entender las generaciones actual, ¿en qué aspecto? De que quieren todo ya. Yo estoy seguro que las personas que quizás tienen más edad, quizás de 40, 50 hacia arriba, decir, no, pero es que las cosas no suceden ya de ya para allá. Entonces tú te das cuenta que es que yo quiero hacer un negocio hoy y mañana quiero hacerme millonario. Yo quiero tener un novio, una novia, pero quiero que ya el hombre venga con carro, con carrera, que el tipo sea ungido, que ore y se levanten los muertos, que sea una persona que hable directamente con Dios y que el carácter sea una persona que sea manso, que tenga fruto del Espíritu, que tenga mansedumbre, amor, paciencia, benignidad, todos. Que eso venga, que ese hombre venga listo y que esa mujer venga listo. Ah, no lo trabaje para ver. No lo trabaje para ver. Eso lo vemos hoy día. Entonces vemos una generación joven que entonces como perseverante no le salió bien, ay, es que no puedo, es que me rindo. Y por eso es que lo llaman la generación de cristal. Por eso es que lo llaman la generación de cristal. Entonces, yo estoy negado a seguirlos maldiciendo. Entonces, yo ahorita estoy en mi mente es viendo, Señor, ¿qué hago para mostrarles que sí se puede? Que no importa la circunstancia que esté pasando, sí se puede avanzar. Por ejemplo, mi abuelo materno fue un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que fue militar en la Segunda Guerra Mundial y llegó a este país, se escapó de la guerra, no quiso más guerra. Pero ese hombre era ingeniero mecánico, sabía 2 idiomas, y estuvo en una guerra, echándose plomo, viendo cómo se morían los amigos, y no era cristiano además. Entonces tú te dices, ya va, pero si hubo generaciones que estuvieron en una guerra, que sufrieron cosas tan duras, ¿cómo que nosotros, que no estamos en una guerra, que estamos aquí en un parque tan bonito como el Parque de Miranda, Parque del Este? Entonces, ay, no, es que no puedo. ¿Cómo que no puede, chico? Chica, porque no es solo para los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos perseverar, eso es parte del cambio de nuestra actitud. Hay que perseverar y ser paciente. Nosotros podemos sembrar esta pepe mango aquí hoy, pero mañana no va a estar la mata. Es más, el bambú es una planta que lo siembran hoy y pasan 7 años sin que germine. 7 años. ¿Usted esperaría 7 años a que algo de fruto? No germina en 7 años. A los 7 años que se le ve el brotado así. Y entre 3 a 6 meses crece más de 2 metros. Imagínense, en 7 años no se vio nada. Pero realmente, después que brotó, el crecimiento es exponencial. No se detiene. ¿Y cuánto crecen los bambú? Muchísimo. Por lo menos 20 metros de alto. Entonces tú dices, espérate. Ah, pero solo tuvo que haber paciencia. Los cocos, lo mismo. Los cocos tardan muchísimo en dar la fruta. Entonces, te das cuenta que ya va, hay que tener la paciencia. El mango no, el mango sí se da bastante. Entonces, ¿qué sucede en este cambio de actitud? Esa perseverancia y esa paciencia se puede ver afectado por los miedos que tenemos. ¿Sabe qué nos detiene muchas veces? El miedo. El miedo al que dirán, el miedo a fracasar, el miedo a que no me salga bien, el miedo al que yo no sé o al que creo no saber. Pero déjeme decirle que Dios nunca va a buscar al más capacitado. Dios siempre va a buscar al más dispuesto. Dios le va a decir, mire, usted va a agarrar y va a ir para tal lugar y va a hablar con menganito. No, es que yo no me siento capaz. Haga caso y vaya. Moisés fue así. Entonces, muchas veces nos vamos a sentir en situaciones
donde no nos sentimos capaces de hacerlo, pero si tenemos la fe, porque hemos tenido la perseverancia, la paciencia y avanzamos hacia ese lugar, vamos a tener respaldo de Dios. Dios va a respaldarnos y va a verse el fruto y vas a poder dar testimonio de que tú eres hijo de Dios por el respaldo que tienes. ¿Me entiendes? Entonces, claro, entre más perseveremos, vamos a ser capaces de llegar más lejos. ¿Cómo son los maratonistas? ¿Quién gana un maratón? ¿El que más corre o el que más persevera? El que más persevera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sí, ellos son rápidos. Pero hay muchos que quizás son más rápidos que él, pero no aguantaron la suficiente cantidad de distancia. Eso nos pasa cuando estudiamos una carrera. Hay mucha gente que piensa que la universidad son cosas de velocidad. Y eso no se trata de velocidad, se trata de constancia. Entonces tú dices, ay, es que no me gradué, me quedó una materia y no me gradué, me pasa 7 años tengo. Bueno, sí, sigas perseverando. Dele. ¿Por qué? Porque resulta que la perseverancia te va a llevar a lograr éxito. Y si nosotros perseveramos en Cristo, créame que no va a haber nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. O no dice la palabra que si nuestra fe es tan pequeña como un grano de mostaza, le diremos a la montaña, muévete y se moverá. Claro, porque hay la perseverancia. Amén. Entonces, si nosotros realmente creemos ciegamente la palabra de Dios que ha hablado a nosotros, creceremos a como dé lugar. Nada nos va a detener. Fíjense, la palabra de Dios es tan poderosa que la palabra de Dios tiene 2000 años siendo perseguida. 2023 años siendo perseguida. La Biblia, el libro, es el libro más perseguido de toda la historia. Lo han prohibido, lo han eliminado de los países, la gente no deja que lo lea, es contrabando. Y todavía existe. Y todavía se difunde la palabra de Dios. Entonces, ¿usted cree que eso no es perseverancia? La palabra de Dios es constante, nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que aferrarnos a ese Dios para caminar con esa perseverancia. No dejarnos guiar por el alma, por las emociones, sino guiarnos por el Espíritu. Para que nuestra carne tome la actitud adecuada en alcanzar las metas que Dios establece en nuestra vida. Sea la meta que sea que Dios establezca en tu vida. Porque quizás las metas que Dios estableció para mí no son las mismas que las tuyas. Pero realmente lo importante es que tú llegues a esa meta. Lo vemos mucho, quizás en esto ya estaba escuchando una conversación de pastores, entonces están hablando que si los hijos, que si el hijo va a ser pastor o no va a ser pastor, y yo pensaba, bueno, pero realmente yo no sé si mis hijos van a ser pastor o no van a ser pastor. Hay que ver qué es lo que Dios les va a llamar a ellos. Porque esto no estamos hablando de un nepotismo, que es que yo soy el pastor y tú eres el pastor. No, eso no es así. ¿Qué Dios va a hablarle a ellos? Yo prefiero orar y pensar, Señor, háblales y muéstrales cuál es su camino, hacia dónde tienen que caminar ellos. No el camino que me nazca a mí. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que es importante el buscar la dirección de Dios. Amén. Pónganse de pie para que oremos. Y quiero que se lleve eso hoy en su corazón. Necesitamos un cambio de actitud en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras circunstancias del día a día. Si las cosas no están bien en casa, empiece a buscar cómo cambiar las cosas en casa. Si mi actitud con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis suegros, con mis padres, no están bien, empiece a evaluar qué debo cambiar en mí, Señor, y entregárselo a Dios. Porque muchas veces en nuestra fuerza no lo vamos a hacer. Siempre va a ser en las fuerzas de Él. Pero ¿qué sucede? Si nosotros decimos, Señor, necesito cambiar la ira, necesito cambiar la falta de perdón, necesito cambiar esto, aquello, Dios va a empezar a darte la fuerza para eso, la paciencia, la perseverancia, el rumbo. Y cierro con esta frase. Si nosotros en cada dificultad ¿qué vemos? Podemos ver dos cosas. O vemos un obstáculo o vemos una oportunidad. Usted ante las dificultades de la vida se puede enfrentar o es un obstáculo para su vida y no puedo avanzar porque tengo esta dificultad,
o es una oportunidad para superarlo con la ayuda de Dios. Entonces, eso es lo que necesitamos cambiar aquí. Señor, tengo esta dificultad, ayúdame a superarla. Ayúdame a que esa sea esa montaña que se mueva. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Bendecimos tu nombre, Rey. Te pedimos, Padre Santo, que en el poderoso nombre de Jesús seas tú dándonos la entereza, el carácter, Señor, la paciencia, la perseverancia, de poder, Señor, cambiar de actitud ante las circunstancias de la vida. Que en el nombre poderoso de Jesús, toda derrota, todo espíritu de tristeza, todo rechazo sea quitado de las mentes. Que en el nombre de Jesús todo engaño que hemos tenido del mundo, de las circunstancias, del entorno, de todo lo que nos ha alimentado, Señor, sea quitado y que podamos recibir de tu verdad. Que abras nuestro entendimiento, ilumines nuestros pensamientos, que pongas en nosotros el anhelo, el deseo de buscarte, Señor, para que seas tú dirigiendo nuestras vidas. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús podamos, Señor, ser personas que muestren de tu carácter, que todo aquello que nos hace detener o retroceder, Señor, sea quitado de nuestras vidas, que seas tú mostrándolo, sacándolo a la luz y moviéndolo de nuestro camino, Señor. Que en ningún momento, Señor, nos detengamos porque tú estás con nosotros. Que podamos ser como Josué, que avanzó y que tú lo respaldaste con la columna, Señor. Como Moisés, que a pesar de que no sabía dónde ir, tú lo dirigías con esa columna también, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús podamos tener y mostrar ese Espíritu Santo a todo aquel que lo necesite, Rey. Primeramente en nuestros hogares, ayúdanos a ser buenos mayordomos de la gracia que nos da, Señor. Y que podamos ser personas, Señor, que muestren de tu amor a todo aquel que lo necesite. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú llenándonos de tu palabra. Que pongas en nosotros, Señor, el denuedo y la búsqueda de tu presencia en nuestra intimidad, Señor. Te doy gracias, Rey, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice a todos los que nos ven a través de las redes y a través de estos videos, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos recibir de ti. Repita conmigo allí donde está. Señor Jesús, en este día, yo te entrego mi vida, te entrego mi carácter, te entrego mis pensamientos, mis actitudes. Quiero que seas tú dirigiendo mi vida. Reconozco mi incapacidad de llevarla conforme a tu palabra. Dirígeme. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.